hermosas, pero hoy en particular quisiera que podamos meditar un poquito sobre algunas cosas que por ahí nos detienen, ¿sí? A veces uno piensa, a mí me está deteniendo tal vez una situación económica, el otro puede pensar, a mí me está deteniendo los problemas familiares, el otro dice, a mí me está deteniendo un profesor, a mí me está deteniendo una carrera, a mí me está deteniendo un jefe, en fin, tantas cosas, la situación económica, pero hoy quiero hablar, o mejor dicho, Dios quisiera que todos nosotros pudiéramos meditar en algo que nos detiene de una manera tremenda a todos los seres humanos y que muchas veces de estar tanto entre medio de nosotros no nos damos cuenta. Y es el miedo, el temor. Algunos de ustedes tienen miedo, ¿eh? ¿A qué le tenés miedo? A la oscuridad, algunos le tienen miedo a los ratones. ¿Cuántos le tienen miedo a los ratones? Ay, no, a las arañas. Wow, ¿no? Las arañas, qué tremenda, las víboras, a las serpientes, uy, tremendo, ¿no? Qué tremendo que son los miedos. Y a los lugares cerrados, y a los lugares que están con mucha gente. Hay gente que le tiene miedo y no quisiera estar en un lugar así. Y hay gente que tiene miedo, bueno, hay miles de miedos, miles. Hay casi como 7000 clases de miedos que determinaron los psicólogos que padecemos de en uno o en otro momento los seres humanos. Miedo a la muerte, miedo a emprender algo nuevo, miedo a vivir, miedo a los hijos, a que los hijos van creciendo, miedo a casarse. ¿Hay algunos que tienen miedo a casarse acá? Pero que no, estamos orando por más familias que Dios vaya formando, así que nada de miedo a casarse, ¿no? Miedo a tener hijos, en fin, hay tantos miedos, pero hoy quisiera que hablemos de algo que puede ayudarnos a vencer los miedos. ¿Amén? ¿Usted quiere vencer los miedos? Bueno, mira el título que vamos a desarrollar en esta noche. El temor que vence todo temor. ¿Cómo es? El temor que vence todo temor. Hoy quisiera yo enseñarles a ustedes, con la ayuda de Dios, acerca del temor que puede ayudarle a vencer cualquier tipo de temor. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Si nosotros podemos desarrollar este temor, vamos a poder tener fortaleza frente a cualquier temor que se le ocurra. Así que vale la pena escuchar un poquito, pero ¿sabe? Le voy anticipando. Lo que vamos a hablar es solamente un poquitito de lo mucho que la Biblia habla acerca de este temor. Para que podamos meditar, les animo a que busquen su Biblia, el Salmo 34. Vamos a leerlo completo, este Salmo. Son 22 versículos. Me gustaría que usted pudiera tenerlo en cuenta a este Salmo. Si usted tiene allí su Biblia, verá que dice que es un salmo de David. ¿Usted se acuerda del rey David? ¿Sí? En una situación de la vida, David escapando de Saúl antes que sea rey, escapándose de Saúl, fue encontrado por sus enemigos, que eran los filisteos. Usted sabe que Saúl y David hacían guerra a los filisteos. Y entonces lo encontraron allí a David, esto lo puede leer usted después, el segundo libro de Samuel. Allí lo encuentran a David y se lo llevan al rey, ¿sí? A ese rey que tanto dolor de cabeza le había causado a David, y le dicen, aquí está, este es aquel de quien cantaba, Saúl mató a sus miles y David mató a sus 10.000. ¿Se acuerdan de esa historia? Imagínese el temor que tenía David, porque los reyes de esa época no es que te ponían preso, no, te cortaban la cabeza y le cortaban la cabeza a toda tu familia. Se estaba jugando su vida, ¿sí?, al ser descubierto por estos que eran sus enemigos. Entonces mire lo que pasó y que hizo David en aquel momento. Se lo cuento porque es importante entenderlo, porque este salmo lo escribe cuando es librado de este rey que se llamaba Abimelech, ¿sí?, o Aquis también es mencionado así en la Biblia. Resulta que cuando lo llevan a este rey, David empezó a comportarse como loco.
empezó a escribir las paredes, se dejaba correr la saliva por la barba, estaba todo desalineado. Y entonces el rey dijo, pero mirá vos, este quedó loco, y lo dejó que se fuera. Así que así se escapó David. Y él escribe este salmo que de alguna manera nos ayuda a pensar que para David no fue su picardía, ¿sí? Diga conmigo, no es por picardía. No fue por su picardía que se pudo escapar de ese rey, sino por algo que Dios lo ayudó a poder hacer. ¿Me está entendiendo? Así que este salmo que escribe David comienza de esta manera. Imagínense, si David estaba a punto de morir, estaba allí apresado, ya no tenía escapatoria, se hace el loco y lo dejan ir. Cosa increíble, ¿me entiendes? Que lo creyeron loco y lo dejan ir. Y entonces después escribe este salmo. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. ¿Cómo dice? Bendeciré a Jehová todos los domingos. Su alabanza estará al comienzo de la reunión. ¿Así dice? No, ¿verdad? En todo tiempo. Seguimos leyendo, versículo 2. En Jehová se gloriará mi alma. ¿Cómo dice? En Jehová se gloriará. Esto quiere decir, no me voy a alabar yo de las cosas que logro, sino me voy a gloriar en Dios. Es decir, le voy a dar la gloria a Dios por las cosas buenas que me pasan. Lo oirán los mansos y se alegrarán, porque una persona mansa es una persona que está bajo el poder de Dios. Engradeced a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre. Versículo 4 lo tiene ahí en la placa, fíjese lo que dice. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de ¿cuántos temores? De los 7.000, de todos los temores lo libró. Y me libró de todos mis temores. Así que fíjese qué interesante es esto. Buscó a Jehová y lo libró de todos los temores. Pero nosotros estamos diciendo el temor que nos quita todo temor, ¿verdad? Vamos a seguir leyendo. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová, mire, ahí se lo escribí. El ángel de Jehová acampa alrededor de... A ver, tómese un tiempito, mírelo, ahí está escrito, está resaltado. El ángel de Jehová. Es decir, que la presencia de Dios mismo está con quienes, con qué clase de personas, con los que le temen. Y no solo que está, sino que los defiende. ¿Está entendiendo? Anoche hablábamos con los jóvenes de la iglesia acerca de esto. Yo no sé cómo lo hace, pero sí de verdad te defiende. De verdad que Dios, cuando de pronto estás pasando una situación difícil, te defiende. Hace algo para bendecir tu vida y te ayuda para que puedas salir adelante. Nosotros tenemos esa imagen de los niñitos que dicen ángel de la guarda, dulce compañía. ¿Cómo sigue? No me desampare ni de noche ni de día, ¿no? ¿Y cuántas veces usted habrá dicho eso, no? Ángel de la guarda, y tenía miedo a la oscuridad. Pero fíjese que la palabra de Dios nos enseña que la presencia angelical está con quienes. No tenés que decir ángel de la guarda. Con que vos temas a Dios, ¿qué va a pasar? El ángel de Dios va a estar con vos. Y no solo que va a estar con vos, sino que te va a defender. Gustad y ved, versículo 8, que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Me gusta esta parte que está diciendo gustad y ved, es decir, che, ¿por qué no lo experimentás a Dios? ¿Por qué no probás un poquito de lo que es Dios? Y vas a ver que es bueno y que dichosa es la persona que puede confiar en él. Versículo 9. Temed a Jehová vosotros sus santos. Primera nota que nos va introduciendo en este tema, que es el temor de Dios. Temed a Jehová, ¿quiénes?
¿Usted quiere temer a Dios? Vaya, ya se quedó mudo. ¿Usted quiere temer a Dios? Pues va a tener que entender que el temor de Dios lo va a conducir a la santidad, o mejor dicho, la santidad lo va a conducir al temor de Dios. Pero antes que usted empiece a pensar, porque ya la palabra santidad es una palabra que usted le escuchó muchas veces, que la relacionó con iglesia, con sacerdocio, que la relacionó con los santos, la aureola y todas esas cosas, yo quiero quitarle esa palabra para ponerle una palabra más cotidiana y más práctica. Porque santo no solo significa ser escogido por Dios para algo especial, sino que la raíz de la palabra santo tiene que ver con ser diferente. ¿Me está entendiendo? Ser diferente. Cuando Dios nos llama a ser santos, nos llama a ser diferente del resto de las personas. Jesús era diferente al resto. Los discípulos fueron llamados a ser diferentes al resto de las demás personas. ¿Sabe por qué? Porque hay una comisión diferente que Dios quiere darte aquí en la vida, en medio de la vida que estás llevando a cabo. Seguimos leyendo. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Versículo 10. Los leoncillos, sí, aquí está hablando de animales que nosotros conocemos. Fíjese, los leoncillos necesitan y tienen hambre. Son los leones, son los reyes de la selva. Pero fíjese, he visto documentales de leones que se mueren de hambre porque no encuentran qué comer. Y dicen los leoncillos, a pesar de su poder, a pesar de toda la gloria que ellos tienen como animales que reinan sobre los otros animales, tienen hambre. Pero los que buscan a Jehová, ¿qué pasa? No tendrán falta de ningún bien. Yo quisiera que usted note, porque acá rápidamente somos tremendos nosotros para estos pensamientos. Decimos, ay, no, para mí que eso no funciona conmigo, porque yo cuántas veces he buscado a Dios y no me ha respondido. Espere un momento, usted tiene que entender el contexto en el que está hablando el salmista aquí, y el contexto en el que nos habla es el de una persona que teme a Dios y le busca, que es santo y teme a Dios. ¿Me está entendiendo? Entonces buscar a Dios no es simplemente cantar yo te busco, que es una canción bonita, ¿sí? Y por ahí pensamos, ya lo estoy buscando a Dios. No. Buscar a Dios tiene que ver con tener temor de Dios. Diga conmigo, tener temor de Dios. No es lo mismo tenerle miedo a Dios que tener temor de Dios. Amén. Cuando hay ese temor de Dios, usted va a buscar a Dios y ¿sabe qué le va a pasar? Dios lo va a escuchar y va a ser librado de ¿cuántas angustias? De todas. No hay angustia que Dios no pueda solucionar. Venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. Así que aquí usted se prepara para aprender algo del temor de Jehová. Fíjese, en ese contexto está todo esto escrito. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Hace una pregunta. Aquí hay personas así, que desean vida, que desean muchos días para ver el bien. Yo creo que hay muchos así. Y aquí nos va a explicar no lo que es el temor de Dios, sino cómo es la persona que tiene temor de Dios. Amén. Escuche bien. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Una persona que tiene temor de Dios es conocida por estas características. Su lengua no anda hablando cosas malas. Sus labios no andan engañando. No anda en las cosas malas. Hace cosas buenas. Busca la paz y la sigue. Es decir, no anda generando contienda, peleas. Sabe que a este no le gusta que le digan algo y va y se lo dice. ¿Me está entendiendo? Quiero que comprenda. Hacer esto no me lleva al temor de Dios. El que tiene temor de Dios le brota esto. ¿Me está comprendiendo? No es lo mismo que yo trate de parecer que tengo temor de Dios a que tenga temor de Dios. Cuando hay temor de Dios en una persona, estas cosas
vienen solas. ¿Está entendiendo? ¿Sí? Por ejemplo, cuando hablamos de Argentina, ¿qué pensamos que idioma van a hablar los argentinos? Dígamelo con confianza. Español, ¿verdad? Vamos a hablar español. Si hablamos de nuestros hermanos brasileños, ¿qué idioma van a hablar? ¿Verdad? No hay que enseñarle. Ya uno grande ya no hay que enseñarle, ellos ya les sale solo. ¿Me está entendiendo? Pues así es el temor de Dios. Cuando uno tiene temor de Dios, y eso es lo que vamos a aprender, cómo generar este temor, estas cosas empiezan a brotar, ¿sí? Ya no tengo que andar diciendo ángel de la guarda porque el ángel de Dios está conmigo. Ya no tengo que estar buscando la salida para este problema, para este miedo que tengo, porque Dios está conmigo. ¿Me está comprendiendo? Seguimos leyendo. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. ¿Quiénes son los justos? ¿Qué relación hay entre justo y temor de Dios? Pues hay una gran relación, porque los justos son los que temen a Dios, y los que temen a Dios son justos. Por eso vamos a aprender acerca de esto. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Es decir, cuando vos tenés a Dios, cuando hay justicia en tu vida, no te exime de pasar lo que pasamos todos, ¿sí? De pronto la situación de Argentina nos afecta a todos los argentinos, seamos o no seamos cristianos, pero, hay un pero muy grande. ¿Y sabe cuál es? Es que hay alguien que nos libra de las situaciones que afectan a todos los demás. ¿Está comprendiendo? Es decir, en principio me afecta, pero Dios me libra. Lo hemos visto aquí muchísimas veces cuando pasan a dar gracias, y a pesar de la economía y de las situaciones y de todo lo que decían que se venía, muchos hermanos agradecieron a Dios porque pudieron salir adelante en muchos sentidos y en muchas cosas que otros no pudieron, porque confían que su economía está en Dios. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en él confían. Fíjese usted lo que este salmo nos está diciendo. Muchas cosas que hablan de salvación, de liberación, de presencia de Dios en la vida, y por sobre todas las cosas, como centro, el temor de Dios en la vida de una persona. Permítame que le comparta otro salmo más. Salmo 23, versículo 4. Usted conoce el Salmo 23, el Salmo del pastor, ¿sí? Jehová es mi pastor. Bueno, en el versículo 4, mire lo que dice. Ya lo tiene, Salmo 23, 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Pase dos salmos más adelante, el Salmo número 25, versículos 12 y 14. Fíjese lo que dice ahí. Salmo 25. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Gozará él de bienestar, y su descendencia heredará la tierra. Versículo 14 dice: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Escuche bien, la comunión íntima. Usted entiende la de la persona, su revelación.
le habla de cosas que otros no pueden saber. Empieza a entender cosas que otros no pueden escudriñar, porque tiene una intimidad con Dios. ¿Y esa intimidad para quién es? Para los que le temen. Y a ellos hará conocer su pacto. ¿Se acuerda que hablamos de acuerdo el domingo pasado? Bueno, mire, aquí tiene usted una manera de poder conocer el pacto, el acuerdo de Dios de una manera especial. Salmo 31, versículo 19, búsquelo. Dice así la palabra de Dios, Salmo 31, 19. Cuán grande es tu bondad que has guardado para ¿quién? Los que te temen, que has mostrado a los que esperan en ti delante de los hijos de los hombres. ¿Sabes por qué? Porque a Dios le agrada esto. Como nos gusta a todos los papás, que a un hijo sea puesto por encima y honrado de alguna manera por algún logro que ha tenido. ¿Me está entendiendo? Dios quiere que sus hijos puedan destacarse en donde sea que te estés desarrollando tu actividad, sea en el estudio, en tu profesión, en tus tareas diarias. Dios desea destacarte, pero ese deseo se cumple en los que le temen. ¿Qué es el temor de Dios entonces? Pues vamos a ir viendo de a poquito qué es lo que la Biblia nos dice acerca del temor de Dios. Y después vamos a llegar a conclusiones que nos van a ayudar a poder desarrollar ese temor en nuestros corazones. Proverbio 1:7, allí hay uno de los primeros indicios de lo que es el temor de Dios. Así como en el Salmo 34 encontramos que el temor de Dios tiene que ver con una conducta diferente. Aquí nos habla que el principio, ya lo tienen, 1:7, Proverbio 1:7. El principio de la sabiduría es, ¿qué cosa? El temor de Jehová. Note que no dice el temor a Jehová, sino dice el temor de Jehová. Y esto nos tiene que llamar la atención porque es muy diferente. ¿Está entendiendo? No es lo mismo decir yo le tengo temor a Augusto que tengo el temor de Augusto. ¿Por qué? Porque estamos hablando de algo que proviene de él y que yo lo recibo en mi vida. ¿Sí? Vamos a seguir viéndolo más adelante. Fíjese. Proverbio 8:13. Allí nos da otra nota sobre lo que es el temor de Dios. El temor de Jehová, espero que lo busque. Ya lo tiene. El temor de Jehová es aborrecer el mal. ¿Usted puede por sí mismo aborrecer el mal? ¿Verdad que no? ¿Verdad que queremos aborrecer? Pero la cruda realidad de nuestra carne es que terminamos deseando hacerlo mal, ¿verdad? Pero cuando tenemos una relación con Dios, Dios es el que produce esto que es tan milagroso y tan bueno, que ya no tengamos que estar tratando de ser buenos, tratando de no hacer lo malo, sino que Dios pone en nosotros el aborrecer lo malo. ¿Entiende? Eso es temor de Dios. No es tratar de aborrecer el mal. Aquí está diciendo, dando por sentado lo que es una persona que tiene temor de Dios. Es una persona que aborrece lo malo. Imagínese, si usted fuera una persona que aborrece lo malo, ¿qué cambios inmensos y tremendos tendría su vida? ¿Qué cambios grandes habrían en su casa? ¿Cuántas cosas usted podría alcanzar, pero libremente, porque sencillamente empezó a aborrecer lo malo? Imagínense todas las dietas que podría hacer, ¿verdad? Porque uno sabe, no tengo que comer esto. Y su cuerpo, ¿qué le dice? O comes eso o me enojo, ¿verdad? Y uno dice, ay, ¿qué va a hacer? Y come eso, ¿verdad? No hay ese aborrecer lo malo que lo lleva a una vida diferente y auténtica. ¿Me está entendiendo? Porque no es lo mismo que yo no coma carne. A mí me encanta el asado.
se lo confieso, me encanta el asado. Pero no es lo mismo que yo me proponga no comer asado y cada vez que haya un asado en la casa yo sufro y estoy diciendo, no, pero yo no lo voy a comer al asado porque está mal que coma el asado y no voy a comer el asado porque en el fondo lo estoy comiendo en mi mente, ¿está comprendiendo? Me lo estoy comiendo, está masticando mi hijo y yo lo estoy tragando, ¿está comprendiendo? Pero cuando empieza a surgir algo milagroso en mí que aborrezco el asado, puedo disfrutar de todas las ensaladas, ¿está entendiendo? Y no me siento mal de que el otro coma asado. Esa es la autenticidad de la vida cristiana. Cuando hablamos nosotros, yo sé que le estoy tirando mucha información, por eso es importante los super talleres, porque ahí tratamos de ir desglosando todo lo que hablamos, ¿sí? Pero tenga paciencia. Cuando hablamos de ser auténtico, estamos relacionándonos con lo que es el diseño que nosotros tenemos como iglesia, ser y hacer la voluntad de Dios, no parecer, porque de eso está cansado la gente. Hay mucha gente que parece una cosa, lo ves en la iglesia, pero este es súper santo, y lo ves afuera y decís, este es el que estaba en la iglesia, ¿me está entendiendo? Dígame si no cansa esa clase de personas. ¿Verdad? ¿Por qué? Si sos malo no te dedicas a ser malo, pero no quieras parecer bueno. Jesús renegaba con esta gente. Decía, ¿cómo puede ser? Si del árbol malo nacen frutos malos y del árbol bueno frutos buenos, ¿por qué ustedes que son malos parecen buenos? ¿Me está entendiendo? Hay muchas personas que son así, que entienden que pueden prefabricar el temor de Dios, pero el temor de Dios no se prefabrica. Puedo engañarme a mí mismo y engañar a las personas que aborrezco lo malo, pero Dios sabe si yo tengo o no tengo temor de Dios. Amén. Amén. Seguimos. Es aborrecer, se lo leía recién. Proverbio 8:3, el temor de Jehová es aborrecer el mal. Fíjese, la soberbia y la arrogancia. ¿Qué le parece? ¿Cómo anda usted con la soberbia? La soberbia es algo que se mete tan sin que nos demos cuenta. Y muchas veces hay muchos hermanos que se sienten orgullosos de ser cristianos y ya cayeron en la soberbia. Que Dios los ayudó a salir de una situación fea de sus vidas y de pronto ya se sienten por encima de los otros que están sufriendo esa situación. La soberbia es algo que afecta mucho en nuestra sociedad. ¿Me está entendiendo? Hay mucha gente que cuando está abajo, parece que lo mejor que nos puede pasar es que esa persona llegue a conseguir algo. Cuando consigue algo, ya no te saludan más, no te miran más, se le subieron los humos a la cabeza, ¿verdad? Un temeroso de Dios no va a estar en la soberbia, ni mucho menos en la arrogancia, ni mucho menos en la consecuencia de la soberbia y la arrogancia, que es el mal camino. Y después dice, la boca perversa aborrezco. Cuando nosotros hablamos del temor de Dios, tenemos que entender, primero el versículo que leímos de 1:7 de Proverbios, es el principio de la sabiduría. La sabiduría no estamos hablando de la sabiduría que nos da la universidad, no estamos hablando de la sabiduría que nos acerca a la ciencia, sino la sabiduría que viene de Dios. Y esa sabiduría viene por nuestra cercanía a Dios. Por eso dice que el principio de la sabiduría, el principio para que Dios te hable, el principio para que Dios ponga su ley, su palabra, su conocimiento en tu vida, ¿cuál es? El temor de Dios. ¿Está entendiendo? Después nos dice que ese temor es justamente aborrecer lo malo, es justamente tener una conducta que muestra lo que hay adentro de mí. Volvamos al capítulo 1 de Proverbios. No le voy a leer todo lo que tengo, pero sí el versículo 29. ¿Sí? Fíjese lo que dice. Allí está, desde el 27, está hablando de la clase de personas que no quiere que Dios se meta, por decirlo de alguna manera, se meta en su vida. Entonces, allí dice, versículo 29, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron, ¿qué cosa? El temor de Jehová. Entonces,
El temor de Dios es algo que yo puedo escoger o no. Así que el temor de Dios está. Yo puedo escogerlo o no. ¿Usted qué piensa? ¿Usted querría el temor de Dios o quiere vivir así nomás? Cuando hablamos del temor de Dios, estamos hablando, sería bueno que podamos alcanzar una definición de lo que sería temor de Dios. Yo le pongo algo acá cortito. Que temor de Dios es un sentimiento de profunda reverencia hacia Dios como Creador. Es un temor sano, es un temor que nos lleva a no querer desagradarle a Dios. Si usted lo quiere poner de otra manera, temor de Dios, escuche bien, temor de Dios es alcanzar la plena conciencia de la presencia de Dios en mi vida. Temor de Dios es alcanzar la plena conciencia de la presencia de Dios en mi vida. ¿Quiere temor de Dios? Es alcanzar la plena conciencia de la presencia de Dios, ¿dónde? En mi vida. ¿Cómo hago eso? Pues mire, es sencillo, es algo que siempre ha estado en usted. Usted sabe que Dios está con nosotros siempre, ¿verdad? Pero usted tiene conciencia de eso, ¿no? Por eso cae lo malo. A ver, usted cuando está acá en la iglesia, ¿se le ocurre decir 10.000 malas palabras, tratar mal a alguien? ¿Verdad que no? Hasta somos pacientes con los niños. ¡Ay, precioso! ¡Ay, lindo! En otro momento digo, ¡ay, esta criatura acá ya me está perturbando! ¿Verdad? Porque acá nos volvemos buenitos. Porque ¿quién está acá? Dios, ¿verdad? Los papás dicen, ¡oh, mi amor! ¡Allá está! Y en la casa, claro, ¿no? Se le salió todo el temor de Dios. ¿Está entendiendo? Cuando estamos acá, no tenemos vergüenza de pararnos y cantar una canción, ¿verdad? Porque ¿quién está acá? Dios. Se activa nuestra fe, nuestra conciencia de la presencia de Dios. Amén. Si alguien le dice, che, vení, mirá a la que está allá, ¿viste aquella que...? Usted dice, ¿qué te pasa? No que estamos en la iglesia. Cállate, chismosa, ¿verdad? Porque usted tiene conciencia de qué? De la presencia de Dios aquí en la iglesia, en medio de nosotros. Eso es temor de Dios. Cuando esa conciencia está en usted, usted va a aborrecer lo malo. Le va a brotar. ¿Me está entendiendo, sí o no? Mire, le voy a contar una experiencia. Cuando nosotros éramos chicos, primer año del colegio comercial, íbamos caminando hacia la casa con el grupo de amigos del barrio, con el que hicimos la primaria, la escuela Próspero Mena. Nos íbamos a la escuela. Y los muchachos empezaron a fumar, ¿sí? Ustedes sabían, Walter no fuma porque Walter no es de nosotros. Bueno, pero yo andaba con él, así que íbamos ahí pateando naranjas agrias de la plaza y los muchachos fumaban, ¿sí? Es sus primeros cigarrillos que iban fumando. Y de pronto uno de ellos quedó con el cigarrillo temblando. ¿Qué te pasa? ¡Mi mamá! ¡Mi mamá! Y estaba la madre de él y él me tiraba el cigarrillo y yo no lo quería ni tocar. Y entonces la madre lo miró y le hizo así. ¿Vieron cuando las mamás nos hacen así? ¿Sabe? Este compañero no fumó en todo el trayecto. Al otro día tampoco fumó y no. ¿Y sabe por qué? No era por miedo a que la mamá le dé unos chirlos, sino por el temor de su mamá. ¿Entiende? Por el respeto a su mamá. ¿Está entendiendo? El temor de su mamá le sobrevino cuando la vio a su mamá. ¿Entiende? Pero cuando no la veía a su mamá, no tenía temor de su mamá. ¿Está entendiendo? Así nos pasa a nosotros. Nosotros a Dios no lo vemos, pero sí a través de la fe podemos creer que Él está con nosotros y experimentarlo en nuestras vidas. Amén. Cuando yo tomo la decisión de elegir el temor de Dios, estoy eligiendo justamente el activar mi conciencia espiritual de que Dios está conmigo en todo momento y lugar.
Y en la medida que empiezo a creer en la presencia de Dios conmigo, me voy a dar cuenta que mi vida empieza a ser diferente. No a parecer, sino a ser diferente. Porque ya no soy una persona que ando solo, soy una persona que camino con Dios. Amén. Cuando esto sucede, qué hermoso es ver que las promesas de Dios empiezan a venir a nuestras vidas. Los que temen a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Los que temen a Jehová, el ángel de Jehová acampa alrededor de ellos y los defiende. Los que temen a Jehová pueden alcanzar aquellas cosas que los otros no alcanzan, que es conocer lo que Dios conoce. ¿Está entendiendo? ¿Cómo hago para activar esto? ¿Cómo hago para pasar de no haber tenido temor de Dios a tener temor de Dios? Pues es sencillo. Es tomar una decisión, es elegir. Usted ha visto el último versículo que leímos de Proverbios 1:29, dice, y no eligieron mi temor. Es una elección, es el elegir. Señor, yo voy a vivir mi vida a partir de ahora creyendo en qué, en tu presencia. ¿Dónde? ¿En los cielos? No, acá, conmigo, en todo momento. Y créame, cuando usted empiece a creer en la presencia de Dios, usted se va a dar cuenta que no va a pasar ni un momento sin estar orando a Dios. No va a pasar ni un momento de estar relacionando lo que le pasa con la presencia de Dios en su vida. No va a pasar ni un momento en el que si sucede algo difícil o algo que lo perturba, no recurre inmediatamente a Dios o no se alegre y diga, no importa, el Señor está conmigo, algo va a suceder. Y va a ver usted con sus ojos cómo Dios va a enviar su ángel y lo va a librar de todos sus temores. El temor que vence todo temor, ¿ya sabe cuál es? Es el temor de Dios, el temor de Jehová, el temor del Señor, el temor de nuestro Dios. Es el caminar en la presencia constante de nuestro Dios. ¿Cuántos van a elegir caminar con Dios? Pero no decir, yo camino, ¿no? Sino realmente, voy a empezar desde hoy a elegir el temor de Dios, a vivir cada día sabiendo que Dios está. Pero le voy a decir algo. Dios no es como otra persona que está al lado suyo, porque si yo estoy al lado suyo, usted me puede decir, no, pastor, yo estoy pensando cosas buenas y usted está pensando cosas malas, ¿verdad? Con Dios no podemos ser así, porque Dios mira aún lo profundo de nuestro corazón. Cuando hay temor de Dios en mi vida, voy a poder, aún en mis pensamientos, glorificar a Dios, porque sé que Él está conmigo. Amén. Y voy a poder hablar y orar de una manera diferente, ¿sabe? ¿Por qué? Porque Dios está conmigo. Ya no estoy orando como si Dios fuese un ser lejano y que tengo que usar las palabras más rebuscadas para que Dios me escuche, sino que voy a orar como cuando estoy hablando con cualquier otra persona, porque Él está conmigo, me conoce, sabe. Voy a confesar mis pecados con todas las letras, porque Él está conmigo y me está viendo y sabe mis pensamientos y sabe las intenciones de mi corazón. El temor que vence todo temor es el temor de Dios. Cuando el temor de Dios está en tu vida, no va a haber lugar para el temor al futuro, para el temor a la muerte, para el temor a que los hijos crezcan, para el temor a qué va a pasar en el futuro, en la economía, para el temor a cuántas fobias que podemos desarrollar psicológicamente, porque el temor de Dios va a traer la confianza firme de que no estás solo, que estás habitado por Dios, que sos realmente un templo donde Dios está, y donde Dios está vas a encontrar libertad, vas a encontrar dirección y vas a encontrar respuestas a todas las preguntas. Amén. ¿Qué le parece? Vamos a tomar la decisión de elegir el temor de Dios, iglesia. Vamos a dejarnos de todos esos temores que cuántas veces nos han detenido. Esos temores de que más de una vez
Conozco tantas personas que después de grande cuentan sus historias y dicen: cuando yo era joven tuve la posibilidad de comprar tal cosa y tenía el dinero, pero tuve miedo y no lo compré. Y ya es tarde para lamentarse porque pasó el tiempo en el que podrían haber hecho eso. Conozco tantas personas que dijeron: ¿cómo me arrepiento de haberle escuchado al miedo y al temor y no emprendí aquello que quería emprender en aquel momento que lo podía hacer? ¿Me está entendiendo? ¿Cuántas personas que se privan de poder disfrutar de cada momento de la vida? Porque no es lo mismo vivir en cualquier circunstancia con Dios que vivir sin Dios. Amén. Cuando uno es un jovencito y tiene a Dios, la vida es diferente y mejor. Cuando uno no tiene a Dios, la vida solamente es: a ver, ¿en qué me divierto? A ver, ¿qué hago de divertido hoy? Y cuando no encuentras algo divertido, te deprimes. La vida de un joven que está de novio con Dios es diferente a la vida de un joven que está de novio sin Dios. Porque cuando tiene novia y tiene a Dios con él, sabrá cómo comportarse y sabrá proyectarse a formar una familia. No a perder el tiempo, sino a formar una familia que glorifique a Dios. Cuando un matrimonio tiene a Dios y tiene temor de Dios, es diferente a un matrimonio que no tiene temor de Dios. Porque frente a todas las situaciones y adversidades que pasamos en todo matrimonio, qué diferente es cuando Dios está en el timón del matrimonio, ¿verdad? Cuando lo escuchamos a Dios, no cuando escuchamos lo que nos dice nuestro corazón, no cuando hacemos lo que a nosotros nos parece, sino cuando le preguntamos a Él y tenemos temor de su presencia y le decimos: Señor, ¿qué quieres que haga? Y cuando haces la voluntad de Dios, por más alejado de lo que vos piensas que puede estar, lo haces, empiezas a cosechar bendición en tu vida. Qué diferente es la familia cuando tiene temor de Dios que una familia que no tiene temor de Dios. Porque cuando vienen los problemas que toda familia atraviesa, cuando hay conciencia de que Dios está en la familia, se vive un ambiente diferente, no un ambiente de discordia, de peleas, de que todos están malhumorados porque están mal. Cuando está Dios presente, las cosas son distintas, diferentes. Quiero animarle a que hoy pueda tomar la decisión de elegir el temor de Dios, de elegir creer en la presencia de Dios en su vida siempre, en todo momento. Que puede elegir que ya no va a estar más con miedo a las cosas de este mundo, porque Dios, que gobierna sobre todo este mundo, está en usted. Amén.